Hola, ¿cómo están? Un nuevo episodio de Andando Conscientes, de este espacio que tiene el objetivo de compartir conocimientos que he ido adquiriendo a través de 20 años de historia en terapias holísticas, en estudios de conocimientos científicos. Hoy puntualmente les quería hablar de la neurociencia y de cómo los conocimientos, los aprendizajes que ha expuesto la neurociencia se amalgaman con la biodescodificación, con el método, con el estudio de la biodescodificación. Bueno, como saben, siempre digo, está todo en red, somos parte de un todo, somos el todo. Y si hay algo que no me gusta es hacer esta cosa de compartimentos, ¿no? O sea, si yo soy biodescodificadora, tal cosa no va, choca. Son distintas miradas, son distintos ángulos, distintas perspectivas. Pero en definitiva, a lo largo de todos estos años, como les cuento, de estudiar distintos tipos de culturas, de cómo encaran todos estos temas y de las distintas terapias holísticas y científicas, hay muchos hilos en común y hay conocimientos de unas áreas que encastran perfectamente en otras áreas. Y no por eso son, ay no, ¿cómo? Si yo soy biodescodificadora, ¿qué estás haciendo hablando del cerebro? Si en realidad son las emociones, ¿por qué cruzas todo? No, es que está todo cruzado. Así que bueno, desde ahí el aporte. Bueno, primero para el que no tiene ni idea de lo que es la neurociencia o que sí ha escuchado cosas, pero bueno, están medio como colgado, les cuento. La neurociencia es el estudio científico del sistema nervioso. El sentido es entender cómo los circuitos neuronales generan conducta y pensamientos. Y acá va la pregunta. ¿El cerebro es un compartimento fijo? No. La neurociencia lo que nos muestra como conocimiento, entre muchas otras especificaciones, es que el cerebro tiene una condición que se denomina o la denominan neuroplasticidad. Y esto lo que hace es que sea como una plastilina maleable, que se puede reconvertir y regenerar. Introduce esto de mente y cuerpo unido y la idea de que el cerebro no está aislado. De esto trata la biodescodificación. En el cerebro, los rails, las pequeñas marcas, las pequeñas huellas de los shock, de los bioshock, de los traumas, quedan reflejadas. Esto es de donde parte todo lo que arranca el método de la biodescodificación, que es de la medicina germánica, la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. Entonces, a través de la neurociencia, o sea, también reafirma esta teoría de que el cerebro está conectado con los distintos órganos del cuerpo. Por eso, esto de la unidad. Y hay una pregunta que aparece, que es la siguiente. ¿Qué pasa si nuestras vivencias emocionales pudieran literalmente reconfigurar la estructura física de nuestro cerebro? Y ahí aparece este superpoder del cerebro que es la neuroplasticidad. Esta es el núcleo científico que valida el poder de cambio. Por definición, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro para cambiar su estructura y funcionamiento a lo largo de la vida como reacción a la diversidad del entorno. Y este es un mecanismo clave para generar nuevas conexiones neuronales. Se produce una poda sináptica.
¿Y qué quiere decir esto? Que ya hay circuitos que no se usan, que no sirven, que no van a ser usados. Hay científicos que han determinado, como Hebb, que las neuronas que se disparan juntas se conectan entre sí. Si siempre reaccionás con miedo a una situación, ese camino neuronal se vuelve como una autopista. La buena noticia es que se pueden construir nuevos caminos. Cuando te enfocas en lo que es bueno, tu cerebro se reconecta para buscar cosas buenas. Ese es el poder de la neuroplasticidad de nuestro cerebro. El cerebro literalmente cambia de forma según aquello que estás pensando en repetición. Y ese pensamiento conectado con la emocionalidad que lo va generando es como un círculo vicioso en muchos casos. Entonces hagámoslo virtuoso, conscientes, andando conscientes. Si te enfocas en el estrés, tu cerebro va a fortalecer las vías neuronales asociadas a la ansiedad. O sea, aquellas vías neuronales asociadas a estar en un modo supervivencia. Si por el contrario te enfocas en la gratitud, tu cerebro va a enfocar las vías asociadas a la alegría, la calma, el optimismo. Dos personas pueden vivir situaciones muy similares, hasta iguales, y sin embargo, sentirse completamente distinto, diferente, por dentro. Una de esas personas entrena el cerebro inconscientemente para buscar problemas. La otra para percibir bendiciones. Por eso el cambio puede ser posible. Ahora, hay que hacer, hay que activar, porque no es solo desde la mente pienso que hay que cambiar. Hay que accionar, aunque sea empezando por 5 minutos por día, haciendo foco, por ejemplo, en una gratitud intencional. Cada mañana, tu cerebro se va a ir convirtiendo en aquello que repetís, pero no es un repetir como un loro. Ay, tengo que estar bien, porque por dentro me siento re mal y entonces tengo que estar bien. No, es desde esa emoción del sentirme mal y ahí después lo vamos a enganchar con lo que es la biodescodificación. ¿A dónde ir a tratar de descodificar esas emociones que retienen ese malestar para liberarlas y desde ahí redireccionar, reconvertir y sí poder actuar, hacer el cambio? Por ello, si acentúas lo bueno, el cerebro empieza a reconfigurar esa vía, ese camino. Y ahora sí, como ya vengo diciendo mucho lo que es la biodescodificación, básicamente se puede resumir en esto de, vamos a decir un título, el lenguaje de los síntomas, el lenguaje del cuerpo. Es una propuesta, es un método que busca el origen emocional de las disfunciones, de las enfermedades, de las situaciones estresantes que te llevan al victimismo, a la carencia, a los miedos, y no como una situación transitoria, anclado ahí. Plantea que el cuerpo manifiesta un conflicto emocional biologizado, no resuelto. Y no es lo que sucede, sino es cómo vivís lo que sucede. Porque puede haber varias personas que transitan una catástrofe y habrá algunos que tienen un mayor nivel de libertad y de madurez emocional para trabajar esa situación y otros que implosionan esa situación y entonces la van a ir como en un bucle repitiendo inconscientemente ante cualquier situación del entorno que se crea
y te vuelve a exponer. ¿Para qué? Para liberar ahí donde quedaste, en ese shock. Pero uno sigue andando como en el piloto automático, como con un piloto automático. Un ejemplo práctico. Un estrés sostenido por alguna situación del presente que se está viviendo emocionalmente desarmonizados. Esa situación que no puedo digerir, que no puedo tragar, que no puedo, quizá, o que me la tragué y no la puedo digerir, literalmente se puede ver reflejada en una situación de sistema digestivo. Porque es la respuesta biológica del organismo ante ese estrés que no puede durar para siempre, porque si no reventaríamos. Explotaría nuestro cerebro y nuestro palpitar, el corazón. Entonces, ¿qué hace el organismo? Cuidemos, indigestión. Por ejemplo, no es tan lineal, pero les estoy haciendo un ejemplo, digamos, sencillo para que lo vean. ¿Cómo integramos esto de la neuroplasticidad, la neurociencia y la biodescodificación? Bueno, hay una conclusión potente en todo esto que les dije. Explica que cada emoción genera un cóctel de neurotransmisores. Por ejemplo, el cortisol para el estrés, la dopamina para el placer. La neuroplasticidad sería la herramienta concreta. La biodescodificación como método, el mapa para ir en búsqueda de ese conflicto con la herramienta. Si la biodescodificación nos ayuda para encontrar la creencia limitante o el bioshock, el trauma, ese que nos está anclando en una emoción que se nos repite a lo largo de nuestra vida y que desde ahí vamos creando un entorno, digamos, afín a seguir viviendo en esa emoción resentida, hallando esa situación, ese conflicto semilla o programante, la neuroplasticidad como condición, nos permite recablear, nos permite conscientemente salir de una vía, de una autopista directa y armar un nuevo camino. De esta manera, nuestro cerebro comienza a encontrar una respuesta nueva, más saludable a este momento que estamos viviendo. Es una forma de permitir que nuestro cuerpo deje de enviar una señal de dolor. Para cerrar entonces, me gustaría que nos quedemos con una idea central. Nuestro cuerpo no es una máquina que falla en forma aleatoria, porque sí. Es un mapa de nuestra historia emocional. Y así podemos ver cómo la biodescodificación nos enseña a leer ese mapa, traduciendo el lenguaje del síntoma. Sea, por ejemplo, en la espalda, en el sistema digestivo, en la piel, lo que aparece tiene un conflicto atrás que quedó atrapado en el tiempo. Pero lo más esperanzador es que no somos prisioneros de ese mapa. Tenemos la capacidad biológica de redireccionar nuestras rutas mentales. Comprender el origen del dolor es el primer paso. Pero el camino real ocurre cuando elegimos conscientemente nuevas formas de responder ante la vida. Al cambiar nuestra percepción, cambia nuestra química, dándole permiso así a nuestro cuerpo para sanar emocionalmente y biológicamente. Desde ya tiene que quedar claro que esto es complementario a la medicina formal, que de ninguna manera voy a aconsejar a nadie nunca, como descodificadora, como conocedora de todas estas terapias, alternativamente nada. Es complementario.
se sigue el tratamiento médico, se hace lo que se tiene que hacer, es necesario el diagnóstico médico, se toman las medicaciones, se hace lo que se tiene que hacer. Porque obviamente sé, porque mucha gente me lo ha dicho, que los biodescodificadores generalmente, no todos, algunos, dicen, no, si vos trabajás bien este síntoma, no te tenés que operar, no te operes. Nunca lo van a escuchar de mí. Porque para mí el método es un complemento perfecto de la terapia médica. ¿Sí? Eso es un complemento, incluso de una terapia psicológica. No es excluyente. No es que si biodescodificás tenés que dejar el psicólogo. O que si biodescodificás vas a dejar al médico. No. Se verán los resultados. Y si por supuesto uno tiene una profundo cambio, bueno, y el médico lo verá en los análisis, en los estudios. Pero al médico hay que seguir yendo. Y la medicación y las cosas que hay que seguir siendo, se harán. Esto es clave. Lo que sí nos tiene que quedar bastante claro es que no somos víctimas de nuestra biología, que no somos víctimas de nuestro pasado, incluso ancestral, incluso en ancestros que no conocimos. Que todo lo podemos modificar, cambiar, liberar y de esa manera ser adultos emocionales libres o lo más libres posibles de patrones, de repeticiones, de situaciones que vienen a nosotros una y otra vez. La neuroplasticidad sería como la función de, en un jardín, que es nuestro cerebro, ir desmalezando las malas hierbas para resembrar flores, nuevas plantas. Las malas hierbas serían como esos pensamientos negativos que vienen enganchados a emociones repetidas, angustiantes, dolientes, y liberando eso, entendiéndolo, integrando esa información, cambiando la percepción y la energía de esos momentos que han quedado anclados emocionalmente, porque si no, no se anclan, no se guardan. Entonces, desmalezando eso, que es la mala hierba, aparece como el verdor, lo mejor de ese jardín. Ustedes ya saben, hay muchos ejemplos, los dolores de espalda que tienen que ver con la carga y depende en qué lugar de la columna se encuentran, si en la parte cervical, si dorsal, si lumbar, son distintos tipos de conflictos. Los temas de piel, las reacciones, la piel es como la última barrera o la primera, de acuerdo desde dónde lo estamos viendo, y es muy reactiva a lo emocional. Hay mucha gente que tiene rosáceas o que es de brotarse repetidamente y por supuesto que tiene que ver con la química y la física del cuerpo y esto nos lo va a decir un dermatólogo, pero esto desde ya. Ahora, ¿qué dispara cierta química? ¿Desde dónde estamos sintiendo? Bueno, hasta acá llegamos hoy en este episodio de neurociencia y biodescodificación y cómo enlazamos todos los conocimientos. Como les dije cuando comencé con esta saga de episodios, si bien el método que más me cierra, que elegí, es la biodescodificación, hay muchas herramientas para ir en búsqueda, como mapas que van en búsqueda de, o para herramientas de liberar energía que tenemos como condensada. Así que nada, estos son capítulos para seguir andando en este camino de conocimiento y que en definitiva lo que busco es, en primera instancia, pasar esta información, comunicar, informar. Bueno, a ver,
te sentís mal, estás angustiado, estás deprimido, bueno, ok, ¿qué podemos hacer? Hay herramientas para encontrar los orígenes de eso. Y hay muchas herramientas, muchos métodos. Por supuesto, con las terapias médicas, complementariamente, acompañándolas. Eso por un lado. Y por otro, que sepan que como biodescodificadora me conozcan y puedan, si quieren, tomar una sesión de biodescodificación desde cualquier parte y en cualquier horario, que obviamente nos pongamos de acuerdo, porque lo hacemos en forma virtual. La biodescodificación se puede hacer completamente en forma virtual y de hecho tengo muchos ejemplos, obviamente hispanoparlantes, a lo largo de distintos lugares del mundo. He tenido con Australia, con Europa, tanto España, Croacia, Brasil, Estados Unidos. Hay tantas posibilidades. Bueno, es un método que pongo al alcance de cualquiera, del que quiera. Muchas gracias hasta acá y nos vemos en el próximo episodio. Seguime, activa la campanita, compartí estos videos, todo me ayuda y bueno, me da ganas de seguir contando estas cosas. Gracias.